entre ellos el embajador de Estados Unidos en Libia. Él estaba en el consulado de Bengasi cuando este fue atacado anteayer, hora de Honduras, aproximadamente como las 9 de la noche. Las informaciones que llegan en este momento desde el mundo árabe es que continúan los problemas. ¿Y saben ustedes qué fue lo que desató? Que se hayan metido muchos egipcios a la embajada de Estados Unidos en el Cairo. Un video que yo, por respeto a los musulmanes que viven aquí en Honduras, no lo voy a presentar. Pero solo voy a mostrar esta fotografía, por favor, aquí en el estudio. Es una película sobre Mahoma, que los musulmanes piensan, la película esta, producida por un señor Basil, que se supone ahora, hoy la información es que ese nombre es inventado, se burla de Mahoma. Y aparece que el Mahoma no era tan perfecto como creen los musulmanes, que era imperfecto. Y en la película yo tuve la oportunidad de ver unos cortos, aparece Mahoma besando a una mujer y haciendo el amor como cualquier otra persona. Como en estos tiempos de una liberalidad sexual tremenda, un Mahoma moderno, intenso, apasionado, pero muy apasionado. Entonces, los musulmanes creen que esto es una burla hacia ellos. Y en la elaboración, en la producción de esta película, participaron algunos cristianos coptos que viven en Estados Unidos. Los cristianos coptos han sido perseguidos, y es una de las religiones más viejas, han sido perseguidos en Egipto. Y en los últimos años, musulmanes se han metido a las iglesias cristianas de los coptos y han matado a algunas personas. Y esto es lo que ha encendido al mundo árabe. La película que se produjo en los Estados Unidos, donde el Mahoma no es perfecto, sino que es un galante de tiempos modernos, besando mujeres y haciendo sentir bien a las mujeres. Este es el actor de la película. Entonces, eso originó que se metieran los musulmanes a la embajada de Estados Unidos en Egipto, cortaron un árbol y que atacaran ayer el consulado de Bengasi, donde estaba el embajador Stevenson. Él murió asfixiado, murieron otros 3 norteamericanos. Yo les voy a resumir rápidamente los titulares de la prensa europea. El supuesto autor de la película sobre Mahoma no existe. Un antimusulmán con conexiones con la comunidad copta cristiana se inventa al director de la cinta. Este es uno de los titulares. Otro titular: cristiano copto en Estados Unidos confirma papel en controversial película. Cristiano copto en Estados Unidos confirma papel en controversial película de Mahoma. Otros titulares: en un intento de apaciguar los ánimos mientras continúan los disturbios encabezados por radicales a las puertas de la embajada de Estados Unidos en el Cairo, el presidente Mohamed Morsi, que se encuentra de visita oficial en Bruselas, mostró este jueves su apoyo a las protestas pacíficas, pero condenó los ataques de musulmanes contra personas o embajadas. Y al mismo tiempo agregó: los egipcios rechazamos cualquier tipo de agresión o insulto a nuestro profeta. Morsi llama a la contención mientras se convocan protestas pacíficas. Y a ustedes, los que no comprenden esto, lo van a ir comprendiendo a medida que en el próximo minuto, en los próximos 60 segundos, dé a conocer otros detalles sobre esto. Y hay un pastor norteamericano que es antimusulmán, dice que esa es la religión más oprobiosa que puede haber en el mundo, que hace unos cuantos meses quemó un Corán. Y en uno de sus sermones, este fin de semana, divulgó 13 minutos de esa película que se hizo en Estados Unidos.
y eso ha encendido más los ánimos de los musulmanes todavía. Yo quería aquí divulgarles algunas expresiones, tanto de este pastor norteamericano como del supuesto Basil, que es el productor de la película, que dicen que es lo más tétrico y malo que puede haber en las religiones, esta de los maometanos, el musulmán. Y así se ha encendido la chispa. Y miren ustedes hasta dónde estamos. Bienvenido a Frente al precandidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal Hidalgo. Bienvenido esta mañana a Frente. Muchas gracias, Renato. ¿Cómo está, señor Hidalgo? Rosenthal Hidalgo. Muchas gracias, Renato, por invitarme, a usted, a sus compañeros aquí en la cabina y a la audiencia de este canal. Honduras debería, ¿cree usted, tener una postura sobre esto que está sucediendo en el Medio Oriente o mantenerse al margen conociendo y sabiendo la distancia geográfica de miles de kilómetros de esa zona y la poca relación diplomática y comercial con algunos de esos países en conflicto? ¿Debería Honduras asumir o no una postura? Cuando estaba usted leyendo los titulares, me estaba acordando, cuando yo estaba en la universidad, aquí en Honduras pasó algo parecido. Cuando capturaron a Ramón Mata y se lo llevaron, entonces hubo una turba que fue a la embajada de Estados Unidos y atacó la embajada. La policía se mantuvo al margen y la turba logró causar muchos daños en el consulado y en la embajada americana. Y ayer, que también estaba escuchando a usted, o anoche, escuché que una de las razones por la cual la turba pudo causar el incendio, que causó el humo, que sofocó o ahogó al embajador, fue precisamente que la policía ya también se mantuvo al margen. Una similitud con lo que ocurrió aquí. Y me acuerdo de esto porque muchas veces aquí nosotros no comprendemos cómo puede ocurrir una cosa como esta. Y si recordamos, pues también ha ocurrido aquí. Y eso no significa que Honduras tenga un sentimiento antiamericano o que nosotros estemos en contra, pero cuando las turbas actúan, pueden ocurrir esas cosas. Y muchas veces, pues, resulta un accidente más que una intención de la gente. Al embajador realmente es muy confuso lo que ocurrió. Inclusive el gobierno de Estados Unidos está diciendo que podría haber sido planeado el hecho. Por otro lado, pues a él no lo mataron con un tiro, ¿verdad? Sino que él se asfixió por el humo, correcto. Entonces, realmente no sé qué fue lo que ocurrió. El gobierno de Honduras efectivamente está muy alejado de ese tema y aunque los gobiernos deben tener una postura ante lo que está ocurriendo en el resto del mundo, en el caso de Honduras tampoco hemos tenido una postura con otras cosas que están ocurriendo también. Por ejemplo, con la crisis que está habiendo en Siria en estos momentos y que ha durado bastante tiempo, ¿verdad? Honduras no se ha manifestado, ni se manifestó cuando la primavera árabe, con la crisis que hubo en Egipto y en Libia, y hay ahora una crisis en Yemen tampoco, y en ninguno de esos casos Honduras ha expresado... ¿Cree que es prudente lo que hace Honduras? Pues Honduras no es una superpotencia, ¿verdad? Ni tiene un peso específico en el concierto de las naciones. Pero yo sí creo que Honduras debería de manifestar y poner posiciones con respecto a lo que está ocurriendo. En este caso, Honduras debería de condenar lo que ocurrió con esa policía que no actuó oportunamente. Debería de condenar también la muerte de un funcionario, de un embajador, un diplomático que está protegido por la Convención de Viena y que está obligado cada estado a proteger a esos funcionarios. Si usted fuera presidente en este momento, ¿usted ya habría condenado ese acto en Libia? Tal vez ayer no, porque realmente no sabía qué había pasado. Pero ya hoy que está más claro qué es lo que está ocurriendo, sí lo condenaría. Estos problemas en el Medio Oriente son desde hace muchos tiempos. Estos problemas entre israelíes, entre palestinos, este conflicto palestino, esa guerra de los 7 días, del Yom Kippur, esos conflictos religiosos por el agua. Yo le puedo dar muchas opciones de lo que dicen los expertos del por qué esas guerras en el Medio Oriente. Van creciendo. En el mundo cristiano hondureño, todo eso que ocurre ahora para ellos es apocalíptico. Gianni Rosenthal Hidalgo, que hoy nos dice
yo siendo presidente me habría informado muy bien de eso y habría condenado la muerte de esos 4 norteamericanos, la pasividad ahí de la policía, en caso de que llegue la primera magistratura de la nación y estos conflictos del Medio Oriente, como se sabe, van a ir poniéndose más calientes todavía, le tocara tomar una decisión, mantener la embajada en Tel Aviv o trasladarla a Jerusalén, bajo el entendido que los que trasladan la embajada a Jerusalén, que ya han habido países que la han trasladado, es el caso de Costa Rica, entre otros, generan un resquemor en el mundo árabe, ¿Se atrevería Gianni Rosenthal a trasladar la embajada nuestra de Tel Aviv a Jerusalén? Bueno, en primer lugar, creo que le ha dado un enfoque diferente a la crisis de lo que realmente está ocurriendo ahora. Efectivamente hay un conflicto árabe-israelí, pero ahora lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente es más un sentimiento antiamericano. En Egipto, en Libia, en Yemen, que yo mencioné hace un momento, hay crisis, hay ese sentimiento antiamericano, es un problema preocupante. La primavera árabe se podría convertir en un invierno árabe para los americanos ahora, y creo que más el problema va viniendo por ese lado. Y inclusive el primer ministro de Israel, ayer o antier, se expresó muy duro de las autoridades americanas por la falta de decisión de las autoridades americanas con respecto al conflicto entre Israel e Irán, y porque ellos consideran que Estados Unidos no está actuando correctamente con lo que está pasando en Irán. La embajada de Honduras en Israel se ha reducido al mínimo, casi que no existe. Y la embajada de Israel en Honduras la cerraron, porque antes teníamos embajada de los dos lados. Hay una concurrente, hay un embajador concurrente ahora para Honduras y Centroamérica. Es correcto, es correcto. Y en el caso de Honduras, la embajada ya estuvo en Jerusalén en un tiempo. Y yo ni sabía que le habían regresado para Tel Aviv, como usted está diciendo ahorita. Según yo, todavía estaba en Jerusalén. Yo fui cuando hubo una asamblea del Banco Mundial en Israel, yo fui allá en los años 90 y la embajada estaba en Jerusalén en ese momento. Si yo estoy equivocado, por favor, que alguien me corrija. Si yo estoy equivocado, que alguien me corrija. Y también admito que a esta altura, cuando usted me lo dice, yo también quedo en la duda. Pero yo bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero en aquel algún momento funcionario que me lo corrija. Algún funcionario que me lo corrija. ¿Por qué comienzo con esto? Porque él puede ser presidente del país. Esa conflictividad en el Medio Oriente, yo entiendo, el conflicto árabe-israelí es un conflicto histórico. Estamos hablando de la primavera árabe que puede tener una arista en relación a esto que ocurrió en la Embajada de Estados Unidos en El Cairo y en el consulado estadounidense en Benghazi, donde murió el embajador. Correcto, que diferenciamos ambas cosas. Pero es que en los próximos 3, 4, 5 años, usted se va a levantar una mañana de estas y la primera información que va a tener en los medios, mire el día que se lo digo, es que Israel atacó plantas nucleares de Irán, porque Israel cree que están preparando, que están ahí enriqueciendo uranio para hacer bombas nucleares y lanzárselas a los judíos. Y el único que ha detenido a Israel para que no haga eso es Estados Unidos, porque ya se imagina usted lo que vendría en esa región y sus consecuencias en el mundo si Israel ataca esas plantas nucleares iraníes. Un presidente de Honduras, un país como Honduras, aunque geográficamente distante, debe estar preparado para reaccionar en lo prudente o en lo que sea ante una situación de esas que podría venir. Y conociendo la ascendencia judía de un probable presidente hondureño, estoy obligado en este momento a preguntarle, por si estos escenarios vienen aquí gradualmente en el mundo, ¿qué postura asumiría Gianni Rosenthal Hidalgo si nos encontráramos en un escenario de esos? Israel atacando una planta nuclear iraní y las consecuencias que esto puede tener no solo para la paz en esa región, sino para el mundo entero. Bueno,
No había hecho esa conexión yo que está haciendo usted, pero mire, mi papá nació en San Pedro Sula, mi mamá nació en La Ceiba, yo nací en San Pedro Sula, estudié aquí en la Universidad Nacional Autónoma en Tegucigalpa. No me considero un descendiente israelí, me considero un hondureño y mis decisiones las voy a tomar como hondureño. Y voy a siempre, si soy electo presidente, a tomar las decisiones y a actuar de forma que le convenga al pueblo de Honduras, no a ningún otro pueblo. Aquí vivo, aquí me crié, aquí estudié, convivo entre los hondureños y es para ellos que aspiro a gobernar. Que conste, yo en ningún momento he querido debilitar la opinión que tengo que usted y su familia son hondureños, hondureños como nosotros. Pero en este asunto hay que ver el árbol genealógico. Yo no se lo pregunto en función de prejuicios racistas ni nada. No, solo quiero conocer cómo está formado Yanni Rosenthal Hidalgo para manejar la política exterior de Honduras. Yo recuerdo que estas preguntas se las he hecho a muchos precandidatos. Y hubo un candidato liberal hace como 6, 7 años que no me identificaba una capital de otra, un país de otro. Y yo dije, Dios mío, hay que preguntarlos y desafiarlos para que estudien geografía, aunque sea eso. Y ya en materia de política exterior, si se desencadena un conflicto de esos como el que planteaba, que eso no es tarde en que ocurra. Un presidente, un canciller debe estar claro por si le preguntan en cualquier punto del mundo donde esté, ¿qué piensa usted de eso que hizo Israel? ¿Está en el legítimo derecho de Israel de defenderse por la amenaza iraní o cree que es una violación de los israelíes haber atacado esa planta nuclear? En primer lugar, yo comparto su criterio de que vamos a llegar a ese punto, de que se ha ido complicando y enredando la situación esta de Israel e Irán, que la acción que ha tomado la comunidad internacional contra Irán para impedir que pueda tener una bomba nuclear, de amenazas y de sanciones económicas ha sido insuficiente y que Irán ha continuado avanzando con su labor de preparar una bomba nuclear. Y además es cierto que los funcionarios de Irán han dicho que si tienen una bomba, contra quien la van a usar es contra Israel. Entonces el miedo que Israel tiene es un miedo que es válido. Y la exigencia que están haciendo ahora los funcionarios de Israel, el primer ministro de Israel, al presidente y a los funcionarios americanos, también es válido. Y yo sí comparto que efectivamente las sanciones que están habiendo hasta ahora están siendo insuficientes y que la comunidad internacional va a tener que actuar de otra forma para evitar llegar al conflicto. No le voy a contestar la pregunta de qué vamos a hacer cuando ataquen las plantas nucleares porque eso no ha ocurrido. Pero sí le voy a decir que creo que la comunidad internacional tiene que actuar con más contundencia en este caso para evitar llegar a lo que usted acaba de decir. Sí, la embajada nuestra está en Tel Aviv. La embajada nuestra está en Tel Aviv. Y ganas no le han faltado a algunos presidentes con llevarla a Jerusalén, pero no lo han hecho por las consecuencias que puede tener para Honduras las relaciones, pocas pero relaciones con algunos países árabes. Yo por eso me anticipo a preguntarle a Yanni Rosenthal Hidalgo. Si se verá obligado en un escenario. Y usted me dirá, Yanni, pero ¿por qué me está preguntando eso, Renato, si esas cosas no han sucedido? Anticipémonos. Además, es deber de nosotros conocer la formación que tienen nuestros candidatos. Más candidatos, pirujos, no queremos en Honduras. Queremos comprobar que hay talento para gobernarnos, no solo en la economía, sino en la política exterior, porque suficientes vergüenzas hemos pasado en política exterior. Si estos escenarios se vuelven tan calientes, ¿qué? Y por alguna razón se ve obligado, orillado o presionado, ¿cómo mantendría nuestra embajada en Israel? ¿En Tel Aviv o en Jerusalén? Bueno, lo que acaba de decir una cosa usted interesante, ¿verdad? Que por qué me está preguntando de esto. Y realmente yo también me estaba preguntando que por qué me está preguntando de esto. Porque esperaba venir a hablar un poco más de generación de empleo, de combatir el alto costo de la vida. Si es que nos falta 1 hora, 20 minutos, ya verá lo que viene después. Pero está bien. Mire, yo creo que las decisiones que tendremos que tomar son las que le convengan al pueblo de Honduras. No las que le convengan al pueblo de Israel, ni las que le convengan al pueblo de Estados Unidos. Y en su momento, si al pueblo de Honduras le conviniera por alguna razón trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y no va a poner en riesgo el pueblo de Honduras eso, entonces, y hubiera algo que Honduras va a beneficiarse para hacerlo, entonces yo tomaría esa decisión. Ahora, si Honduras no se va a beneficiar, si vamos a poner en riesgo a los hondureños,
en ningún momento yo tomaría esa decisión. Muy bien. Me informa la oficial de comunicación de la Cancillería que el presidente Lobo entregó ayer carta de solidaridad al gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada aquí en la República. Finalizo este segmento con lo siguiente. ¿Qué será lo prioritario en materia de política exterior para el precandidato Gianni Rosenthal, convertido en presidente de la República? Bueno, lo primero, la integración centroamericana que avance, que para mí se ha estancado. Y considero que en la región centroamericana hay muchos pasos más que dar de integración. El tema de la integración aduanera prácticamente se suspendió. El tema del tránsito y de la libertad de las personas para movilizarse y poder residir en cualquiera de los países tampoco ha continuado avanzando. Y yo quiero que avancemos mucho más en la integración de los estados centroamericanos para lograr tener con eso más crecimiento económico, más oportunidades para los hondureños y más desarrollo para nuestro país. Esa es la primera prioridad que voy a tener en ese tema. Lo segundo es que también siento que el enfoque que se le ha dado a Honduras al tema de libre comercio, que es un tema que más lo ha manejado el Ministerio de Economía y no tanto la Cancillería, ha sido un enfoque de lograr firmar más y más y más acuerdos de libre comercio, pero no estoy seguro de que eso esté beneficiando a los hondureños, de que estemos logrando aprovechar esos acuerdos de libre comercio, de que estemos pudiendo exportar más porque tenemos esos acuerdos de libre comercio. Sí estamos importando más, pero ese no es el objetivo de los acuerdos, pero siendo que el objetivo era exportar más, y eso no está ocurriendo. Lo tercero, nosotros tenemos un plan muy claro, un plan de gobierno para el departamento 19, lo hemos titulado, se lo voy a hacer llegar más tarde, y lo iba a traer, pero creo que venía medio dormido, se me olvidó. Ese plan es para los hondureños que viven en los Estados Unidos. Una propuesta de gobierno de ayuda para esa comunidad, de cooperar con ellos para que ellos puedan desarrollarse como comunidad hondureña dentro de los Estados Unidos. Hay problemas que son temas bilaterales entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Estados Unidos, específicamente el tema de los ilegales que están allá, que es un tema fundamental para nosotros porque entre el 40 y 50% de los hondureños que están en Estados Unidos están en una situación irregular y hay que ayudarles a arreglarla. Pero el resto de los hondureños que viven allá, que muchos de ellos tienen cercanía con su comunidad, muchos de ellos tienen cercanía con sus consulados, pero hay muchos otros que no lo tienen. Y además hay muchas quejas de los consulados, mucha insatisfacción. Yo he conversado mucho con las comunidades hondureñas en los Estados Unidos y me refiero al tema de Estados Unidos bastante porque de la diáspora hondureña probablemente el 90% está en los Estados Unidos. Así es. Yo estuve en Nueva York el año pasado, en diciembre. Fui con mi esposa, el diputado Mauricio Arias de Copán y su esposa, invitados por la comunidad afro-hondureña que hay allá en Nueva York. Hay 250,000 hondureños en el área esta de los 3 estados que llaman ellos de Nueva York. 150,000 garífunas y 100,000 latinos. ¿Y qué pasó? Y ellos, ahí los 150,000 garífunas, platicando con ellos, se quejaron mucho del consulado. Opinan que el consulado los muerde, que no les ayuda, o por lo menos el consulado que había en ese momento. Me llamó la atención una cosa. Mucha prosperidad entre los hondureños que hay allá. Garífunas que aquí viven en champas, en las comunidades garífunas en toda la costa. Allá viven muy prósperos. Había uno que me dijo que tenía $1 millón ahorrado. Y eso me dijo, quiero venir a Honduras a invertirlo. Y yo pienso lo siguiente, mire, si los hondureños allá pueden desarrollarse, también tienen que poder desarrollarse aquí, ¿verdad? Allá tienen oportunidades, acá no las tienen. Y entonces yo también creo que esa integración de la que yo estoy hablando va a servir para poder lograr que esos hondureños que han logrado prosperar allá nos vengan a enseñar a nosotros cómo es que tenemos que generar las oportunidades para ellos. Seguramente que vamos a tener oportunidad en el programa, si apenas estamos comenzando para profundizar sobre eso. Solo déjeme terminar con la política exterior, que yo pensaba que ya había terminado. Si le toca tomar una decisión de sacrificar a la China de Taiwán por primar la relación diplomática con la China continental o comunista, ¿qué decidiría? Bien, la relación de Honduras con la China de Taiwán es muy buena, pero los hondureños tenemos que dejar de tapar el sol con un dedo y tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta que la segunda potencia en el mundo ahora es la China continental.
y que Honduras tiene que tener relaciones, por lo menos económicas, con China continental y probablemente relaciones diplomáticas con China continental. No puede seguir Honduras, vuelvo a repetir, tapando el sol con un dedo, viendo que ese país cada vez se hace más grande, que ya superó a Alemania, que ya superó a Japón y que ahora es un país realmente una verdadera potencia, que está invirtiendo en toda Latinoamérica y que está teniendo o dándole muchas oportunidades de desarrollo a otros países latinoamericanos, y Honduras se mantiene al margen de esta situación. Entonces, no habría ningún obstáculo si llegado el momento de que usted es presidente de la República, tenga que decidirse para fomentar esa relación comercial con la China continental, decir, bueno, aunque se sacrifique esa otra relación con la China de Taiwán, vámonos con la continental. Eso significa así. Así es. Eso significa así. A mí me encanta la política exterior y me encanta saber qué piensan los potenciales presidentes del país sobre determinados temas sensitivos. Voy a la pausa comercial, pero solo anticipo algo. Ayer le preguntan al presidente de la República, señor presidente Lobo, le dicen, Evelyn Bautista ha dicho que van a emitir más bonos porque necesitan 1.500 millones de lempiras para terminar el año fiscal. ¿Cómo? ¿Quién les ha dicho eso? No me doy cuenta de eso. No me doy cuenta. Bueno, pero si estuvieran pensando eso los de finanzas, ellos saben lo que están haciendo y lo que deben hacer por Honduras. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Yanni Rosenthal Hidalgo, ¿está de acuerdo que el país siga sumando esa deuda interna? O en todo caso, de llegar a ser presidente y encontrarse con esa monumental deuda interna que tiene Honduras aquí con la banca, con las instituciones de jubilación, a corto plazo y carísima, ¿qué haría para solucionar eso? Porque buena parte del presupuesto se va precisamente en pagar esos compromisos que adquiere el gobierno, porque se queda sin dinero para ajustar su presupuesto y tiene que recurrir a la banca. Y en la banca, me ha dicho a mí un banquero, mire, todavía hay un margen como de 6.000 millones, todavía hay un margen, me dice, pero no nos gusta que estén haciendo esas transacciones para botar en gasto corriente el dinero. ¿Qué haría el señor Rosenthal Hidalgo de ser presidente? ¿Para pagar esa deuda interna o para enfrentar esa deuda interna que tenemos? ¿Cómo manejaría eso? Después de la pausa comercial. No teníamos esperanza que el niño iba a vivir, porque cuando lo operaron ya lo pesó 15 libras. Al empiezo me dolió porque fue muy difícil para mí, para ellos también. Ellos me aconsejaban que siguiera adelante, que tenga fe en Dios. Él me decía, mejor papi, déjeme morir, mejor, porque usted va a sufrir mucho. Ese día era la celebración del Día de la Madre y pues mi hijo, de tanto dolor que sentía, me decía que lo perdonara, que él sabía que era el Día de la Madre, pero que se sentía muy mal. Gracias que la fundación le brinda la ayuda a uno, y si no fuera ellos, creo que estos hipotes los morirían. Burger King te invita a que apadrines a un niño con cáncer. Salva una vida por tan solo un lempira al día. Llama ya. Los jóvenes, los mayores, las mujeres, los hombres, los que trabajan, los que no trabajan, los jugadores, los aficionados, los campesinos, los carpinteros, los zapateros, los pintores de carro, las de las baleadas, los de las frutas, los doctores, las enfermeras, los ingenieros, los maestros, los del taxi, los del bus, los de las motos, los mecánicos, las de las tortillas, los garífunas, los indígenas, las madres, los padres, los pescadores, los ejecutivos, las secretarias, los pulperos, los estudiantes, los músicos, los bomberos, los nacionalistas de corazón, todos están con Miguel. Miguel, casilla número 1 para presidente. Miguel, un nuevo camino por mi país. Partido Nacional. La población de Dulce Nombre de Culmí Olancho
también se beneficia con Farmacia Regis. Ahora con Farmacia Regis no tenemos que esperar, tenemos la medicina que necesitamos. Yo quiero recomendar a todos nuestros amigos de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, que visitemos Farmacia Regis, una verdadera farmacia donde nos dan buenos descuentos, buena atención y tenemos una doctora farmacéutica. Estamos aquí en Farmacia Regis comprando porque es la que nos hace la rebaja de la tercera edad. Farmacia Regis, llevando salud a los hondureños. ¿Qué hora es? Hora de disfrutar una bebida de Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Chocolate o café o un rico latte. De frío o caliente, el sabor se siente. Es hora de tomar algo de Dunkin' Donuts. Disfruta tu momento. Llegaron las nuevas Frozen Coffee Drinks Expreso, Moca o Caramelo. Pruébalas en sus 3 sabores y llena tus días de frescura. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. Lucre, el bono 10.000 seguirá en nuestro gobierno. Y lo vamos a mejorar de 2 maneras. Primero, vamos a subir el bono a 12.000 lempiras por familia. ¿Y de dónde saldrá el dinero para esto? En una lucha frontal contra la corrupción. Es la única manera. Y segundo, dándole el bono 10.000 a las familias que tengan personas con alguna discapacidad. Bono 12.000, incluyendo los discapacitados, es nuestro compromiso. Y es lo justo. Este segmento es presentado por Alutech. Muy bien, muy bien. Yo creo que la mejor radiografía de lo que nos está pasando con la economía y las finanzas la hace en esta historia que voy a presentar nuestro periodista de la Fuente Económica de TN5, Nelson Lanza. Y de ahí voy a derivar en este segmento muchas preguntas para don Gianni Rosenthal Hidalgo. En medio de una crisis financiera mundial e interna, el gobierno se apresta a entregar el presupuesto de la República que aprobará el Congreso para ejecutarlo en el 2013. Expertos señalan que debe reducirse entre un 15 y un 20% en relación al del 2012, que es de 144.000 millones de lempiras. Hayan evaluado, ¿verdad?, una importante reducción, especialmente en el tema del gasto corriente, y hacerlo pues congruente con los ingresos que tiene el país, con la recaudación fiscal que tiene. Honduras cuenta con una endeble economía por diferentes factores. Los ingresos tributarios son escasos. Aspiraban fueran de 55.000 millones de lempiras, pero hay un desfase que alcanzará los 2.000 millones. Una deuda interna que supera los 52.000 millones de lempiras y un elevado déficit fiscal que podría oscilar entre 18 y 20.000 millones de lempiras. Este déficit es la cantidad que deben recortar del nuevo presupuesto. La situación del país es complicada y el presupuesto es uno de los principales instrumentos para poder controlar este tema económico. Debe venir con los recortes del caso, sustentado en lo que en la práctica hemos podido ingresar a las arcas del Estado este año. El recorte debe darse por diferentes vías: reducción del gasto corriente y también el despido del personal que no tiene funciones en el engranaje gubernamental para lograr ahorro. Articular con los diferentes ministerios realmente una reducción y una mejor focalización de la inversión que el Estado debe tener. Hacer recortes en el nuevo presupuesto es una obligación para lograr la sostenibilidad del país y una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para acceder a firmar un nuevo acuerdo con Honduras. El Fondo Monetario incluso va a querer ver cómo es el presupuesto, porque de eso depende realmente de que tengamos pues un acuerdo o no. De acuerdo a los expertos, las autoridades deben de formular el presupuesto del próximo año conforme a los ingresos del 2012, porque la economía mundial está en recesión y en vez de mejorar, está empeorando. Nelson Lanza, Telenoticias. Se fijó esa cifra monumental de deuda interna que tenemos. Vamos a ver si coincide con la suya. Vamos a ver si coincide con la suya, porque debo decir algo. Y me perdonen, lo que voy a decir lo digo en función solo de llevar más elementos reflexivos al programa, no en función de simpatía política con nadie. Cuando yo le digo, voy a contrastar con la cifra que usted maneja, es porque sé que él es un candidato formado e informado.
De algo estoy convencido cuando yo le pregunto cualquier cosa al señor Rosenthal, que cualquier cosa que le pregunte está informado sobre eso. Esta cifra monumental de 52.000 millones de lempiras de deuda interna, ¿se asemeja con la que tiene usted? Está correcta la cifra. ¿Qué va a hacer un presidente de la República con 52.000 millones de lempiras de deuda interna? Y probablemente si usted llega a la presidencia, se la va a encontrar con un poco más, porque ni siquiera pisto hay para terminar el ejercicio fiscal presente. Bien, la cifra es descomunal. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares, significa la quinta parte del Producto Interno Bruto de Honduras. O sea, es un endeudamiento interno grande, 20% del Producto Interno Bruto. Y las opciones que Honduras tiene son muy pocas. En primer lugar, se está endeudando casi con 1.000 millones de lempiras mensuales. Si continúa ese ritmo de endeudamiento, estamos a septiembre, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. 16 meses tendríamos, digamos, 16.000 millones de lempiras más de endeudamiento al terminar este gobierno. 68.000 millones, casi 70.000 millones si sigue endeudándose a este ritmo. A este ritmo. La consecuencia, saque usted la cuenta, entonces vamos a estar con 3.500 millones de dólares de endeudamiento interno. Quizá más que el externo. Sí, quizá más que el externo. Y tendríamos ya entonces un endeudamiento sumado de deuda interna y externa de más del 60% del Producto Interno Bruto. Todos sabemos, porque lo aprendimos cuando estábamos en el proceso de la condonación de la deuda externa, que un Estado que está más allá del 50% de su Producto Interno Bruto ya está en problemas. Y aquí estoy hablando de un tema un poco arcaico para su público, para alguna parte de su público, pero creo que vale la pena que hablemos de este tema. Mire, si seguimos al ritmo de endeudamiento interno, lo que va a ocurrir es que en los últimos meses del próximo año, o en los primeros meses del 2014, va a tener que venir una devaluación muy fuerte. Una devaluación que le permita a Honduras ajustar ese nivel de deuda interna. Y eso ya los banqueros ya se dieron cuenta. Y los compradores de los bonos ya se dieron cuenta. Y esto que está ocurriendo en Honduras es lo mismo que ocurrió en Grecia, lo mismo que ocurrió en España. Que llegó un momento que los bancos ya no podían pagar sus deudas. Y por eso está la discusión allá de si ellos deben o no salirse del euro. La razón que se quieren salir del euro es para devaluar su moneda, para poder bajar sus deudas, para poder bajar sus gastos. Por eso el Fondo Monetario desde ya le está diciendo al gobierno que empiece a devaluar. Le está diciendo eso, pero ha ocurrido una cosa aquí muy preocupante para mí. La devaluación más bien está trabajando en contra de Honduras y nos está metiendo en un hoyo más grande. Porque cuando comenzamos a devaluar, entonces comenzó la gente a llevarse dinero para Estados Unidos. A cambiar los dólares aquí y depositar allá para tener sus reservas, pues si hay una devaluación, ellos protegen sus recursos allá. O inclusive aquí mismo, cambian de lempiras a dólares y los dejan aquí en los bancos aquí. ¿Qué ha ocurrido con esa fuga de divisas? Han bajado las reservas monetarias internacionales. La última vez que yo estuve aquí con usted en febrero, yo le dije a usted que habían 3.200 millones de dólares de reservas monetarias. Y hoy se ha perdido de eso casi 400 millones de dólares. Entonces ahora viene el Fondo Monetario y le dice al gobierno, mire, hay que devaluar más para proteger la posición externa de Honduras, o sea, para proteger la reserva monetaria internacional, para que no siga bajando. Y ahí le dice que parar el endeudamiento interno, que eso está bien, y además le dice a Honduras que tiene que encontrar la forma de lograr que el déficit que tiene Honduras en su balanza comercial se reduzca. Y entonces le dice que reduzca la liquidez en la economía aquí, en Honduras. Pero al reducir la liquidez, nosotros vamos a causar una contracción económica. Y a eso es lo que se va a sentir en el bolsillo del hondureño. Menos dinero en el bolsillo del hondureño, menos oportunidades de empleo, menos posibilidad de poder enfrentar el costo de la vida. Lo corto, porque escuché que usted dijo al principio, de repente para su público a esta hora se le va a hacer muy pesado entender este tema. Yo le digo a ese público que nos está viendo en cualquier rincón de Honduras, le entienda o no le entienda el tema, prepárese para entenderlo, porque usted no sabe la dimensión del problema que se nos viene, como el de Grecia, como el de España, si a tiempo no atacamos estos problemas. Si hoy son pobres, se van a dar cuenta mañana lo que es la verdadera pobreza. Si la clase media no le entiende a este tema, prepárense porque en medio del fragor de la desgracia
van a saber lo que sí es pobreza, lo que sí es disminuir la calidad de vida, como le ha pasado a los españoles. Médicos conduciendo taxis, médicos que se ven obligados a aceptar el recorte del salario de una provincia. Si no le entiende a este tema, prepárese para entenderlo. A fuerza comience a leer, y los que no pueden leer, a consultar. ¿Qué les decía yo del hombre que tengo aquí al lado? Formado e informado, no me cabe la menor duda. ¿Preparado? Ahí está la interrogante. Él dijo, en los primeros meses del 2014, si esto sigue como hasta ahora, nos enfrentamos a una severa devaluación. ¿A eso va a recurrir usted de llegar a ser presidente? No. ¿Cómo va a resolver este asunto? 52.000 millones de deuda interna hasta este momento. Si no conseguimos firmar con el fondo, si no conseguimos dinero para ajustar presupuesto, si el endeudamiento continúa a este ritmo, proyecta don Yanni que podríamos estar, cuando finalice este gobierno, casi en 70.000 millones de lempiras de deuda interna, más la deuda externa, más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto, casi el 60%. Si no va a devaluar con un panorama así, ¿qué es lo que va a hacer? Me lo responde después de la pausa comercial, por favor, señor Rosenthal Hidalgo. Este segmento fue presentado por Alutech. Nuestros presentadores visten en Carrión, los primeros en moda. El sabor de la vida es lo que te motiva a seguir adelante. Es disfrutar, ya sea un día lluvioso o cálido, de un rico platillo con sabor a lo nuestro y compartirlo con amigos. En cualquier momento, la idea es compartir. Todo lo que te rodea podrá parecer cosa simple, pero si lo sabes disfrutar, solo o acompañado, se transforman en el condimento que le da sabor a la vida. Disfruta el sabor de la vida, el sabor de lo nuestro, Campero. En 50 años muchas cosas han cambiado. Lo que se mantiene intacto en Honduras es la innovación que Nissan sigue desarrollando con pasión, transformando y enriqueciendo la vida de los hondureños, haciendo del manejar una experiencia única y satisfactoria. 50 años innovando en Centroamérica. Grupo Q. Hoy, los nacionalistas somos más y tenemos un compromiso con Honduras, con nuestra gente. Solo unidos podemos salir adelante. Es un gran reto, pero estamos listos para afrontarlo. En Francisco Morazán, en Isla de la Bahía, en Olancho, en San Pedro Sula. Estamos en toda Honduras. Ahora te toca a ti. El gran Partido Nacional te espera. Continuemos con este esfuerzo. Hagamos más por Honduras. Juan Orlando va. Ahora viene lo bueno. Si el escenario de Honduras es ese endeudamiento interno y externo, casi el 60% de nuestro Producto Interno Bruto para los primeros meses del 2014, ¿cómo enfrentar de otra manera que no sea la devaluación ese problema de la monumental deuda del país? Bueno, Renato, lo primero es tratar de impedir que lleguemos hasta ahí. Y todavía estamos a tiempo. Yo no comparto la receta del Fondo Monetario Internacional, que a través de un ajuste, de una devaluación, nosotros vayamos a corregir el problema que tenemos. Lo que yo pienso es que, primero, estoy de acuerdo con el Fondo Monetario en que se reduzca el consumo, especialmente el consumo de los bienes suntuarios, y que logremos nosotros también, en cierta medida, restringir el crédito para consumo de tarjetas de crédito. Usted creo que tuvo aquí una noticia hace 2 días o 3 días del endeudamiento exagerado de la tarjeta de crédito que hay en Honduras. Lo que no estoy de acuerdo es que reduzcamos la liquidez, porque si usted reduce la liquidez, también por tratar de reducir el consumo, también le restringe el acceso al crédito al productor, sea productor agrícola, sea microempresario, sea un pequeño comerciante, se le reduce mucho el acceso al crédito y entonces eso hace que se detenga la economía.
hace que hayan menos oportunidades de empleo y afectamos mucho en al hondureño. Entonces, lo primero ahorita es que los medios tienen que contribuir para influir en el gobierno, para que el gobierno pare el despilfarro que hay en el gobierno. ¿Cree que hay despilfarro ya? Sí, hay un despilfarro terrible. Y ese es el principal problema. Y por eso es que ha crecido tanto el endeudamiento, porque han pasado dos cosas. Se les han caído los ingresos al gobierno y al mismo tiempo han aumentado los gastos. Y en el tema de los ingresos es otra cosa preocupante. Pero solo permítame. Bueno, terminamos y creo que lo primero está bien. Solo permítame, porque cuando se dice despilfarro, claro que están despilfarrando. Es que el despilfarro no es inversión. El despilfarro es un gasto improductivo. ¿En qué áreas están despilfarrando el pisto estos señores y señoras? Los despilfarros más nuevos son los del plan de país. Fueron a contratar ahí 18 comisionados presidenciales que ganan 80.000 lempiras, creo, más 18 subcomisionados presidenciales, más 298 comisionados o enlaces municipales que le llaman. Han contratado un gentío ahí que no hace nada, y está persiguiendo salarios. Lo segundo, hay una empleomanía a través de contratos, no de plazas permanentes, sino de contratos en muchísimos de los ministerios. Y habían prometido restringir eso y más bien este año se ha ampliado mucho más. Si es que hace 2 semanas nos lo estaban diciendo, que se proponían ahorrar, me dijo don Julio Raudales, como 3.000 y 4.000 millones de lempiras con ya no emplear a nadie más y los empleados que se les venciera el acuerdo fuera. ¿Puede llegar a ser tan irresponsable un gobierno que predica una cosa y practica otra cosa, aún sabiendo la situación en la que estamos? El otro tema es este de los ingresos, Renato, que se están cayendo los ingresos, y eso nos está diciendo que la actividad económica se está deteniendo, ¿verdad? Porque si se está cayendo el 12% es porque venden menos las empresas. Si se está cayendo el impuesto sobre la renta es porque ganan menos las empresas. Y está pasando eso. Entonces también por eso estamos teniendo un problema fiscal. Entonces yo digo varias cosas. Mire, primero, tenemos que reactivar la economía. Segundo, tenemos nosotros que bajar las tasas de interés, que el gobierno deje de competir ya tanto por el dinero aquí con el sector privado, subiendo tanto las tasas de interés. ¿Cómo están las tasas de interés en este momento? Para un préstamo, para una empresa que vaya a un banco ahorita, un comerciante o una pequeña industria, ya le están cobrando hasta el 18%. Y hace 2 años estábamos al 10%. O sea, el doble. Ya ni si fuera presidente, ¿de qué manera influiría usted en la Comisión de Banca y Seguros para dictar políticas de tasas de interés? ¿En cuánto la reduciría? No, del Banco Central. O el Banco Central, perdón, el Banco Central. Pero o el Banco Central que rige la política monetaria, cambiaria y crediticia, me disculpan. Banco Central. ¿Dónde cree que está el punto clave en reducir los intereses para reactivar esto? Bueno, yo no reduciría los intereses para todas las líneas de crédito, sino que selectivo. Yo creo mucho en que a través de instituciones como Banprovi nosotros podemos dirigir el crédito a los sectores que queremos hacer que crezcan, los sectores industriales, los sectores agrícolas, los sectores productivos, para que el financiamiento no vaya al consumo, sino que el financiamiento vaya a la producción. Y con eso nosotros logramos hacer crecer la economía, logramos aumentar las exportaciones y logramos también poder surtir el consumo interno. Eso va a generar mucho empleo y además al mismo tiempo eso va a hacer que se reactive la economía. Y cuando la economía se reactiva, entonces el gobierno recibe más impuestos. Es innecesario estar poniendo impuestos nuevos. Anoche volvieron a llegar al Congreso con otro paquetazo. Cuénteme. Llevaban anoche un impuesto para todos los inversionistas extranjeros que vienen a invertir en Honduras. ¿Qué forma es esa de atraer un inversionista extranjero? Por un lado dicen que van a traer la inversión extranjera y por otro lado ayer llevan una lista como de 20 cosas que le van a cobrar de impuestos nuevos a los que hacen negocios en Honduras pero no están domiciliados en Honduras. Sobre las utilidades, sobre los dividendos. Si usted compra una película para Televicentro ahora, le va a retener un impuesto sobre la renta al que le vendió la película. Y bueno, una lista exagerada. Pero ahí los liberales nos opusimos y logramos detener el proyecto ayer. Hubo uno de los diputados que dijo que esa era la reforma número 30 que se hace a las leyes impositivas del país en este gobierno. Y las 30 reformas para poner más impuestos, ninguna para quitar impuestos, ¿verdad? 30.
Eso es desesperación para captar más fondos. Es un récord mundial de impuestos, pues. Y desesperación para captar más fondos. Sí, pero no les está funcionando, Renato. No les está funcionando. Se nos ha quedado algo ahí que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque usted, recuerdo que hace unos 4 minutos, 30 segundos, sugería que los medios de comunicación deberíamos presionar, orientar, criticar el despilfarro y presionar para que no existiera más despilfarro y consecuentemente endeudamiento. Pero cuando yo le pregunté, ¿tan irresponsablemente están actuando estos que nos predican hace 3 semanas que van a hacer esto, que van a hacer lo otro para reducir el gasto? Y sigue la empleomanía en el gobierno. Usted se me quedó callado. Usted se me quedó callado. No, si le dije la empleomanía que hay de lo del plan de gobierno, del plan de país. Y además, efectivamente hay una empleomanía en todas las instituciones del Estado. La campaña política interna que tiene el Partido Nacional se está viendo reflejada en las contrataciones de personal en los diferentes ministerios. Cada ministro tiene su corazoncito político, está en uno de los movimientos y está enchambando a los activistas políticos de ese movimiento, y eso le está poniendo una carga terrible al país. Bueno, si tenemos 52 mil millones de deuda interna y seguimos endeudándonos con 1.000 millones de lempiras más cada mes en el país, ¿qué mecanismo puede recurrir la ciudadanía? ¿Qué mecanismo hay en el Estado al que se pueda recurrir para que esta gente no nos deje en un desastre? Falta todavía la pregunta, porque usted me habló de que va a reducir tasas de interés. ¿Cómo va a tratar de que no le pegue tanto a Honduras esos 52 mil millones de deuda interna, posiblemente más la deuda externa si llega a la presidencia? Pero quiero que salgamos de este eslabón, ¿Quién puede parar al gobierno en su endeudamiento y despilfarro en este año político y en el siguiente? Bueno, por eso los hondureños tienen que tener cuidado cuando eligen un gobierno, Renato. Porque ya una vez que el gobierno está sentado, ellos van tomando sus decisiones. Pero yo sí creo que la sociedad, los medios de comunicación, que son la forma en que la sociedad se puede manifestar, los partidos políticos de oposición, tenemos que lograr todos evitar que se siga destruyendo la economía del país, la economía del Estado. Lo primero es contener el gasto público, para que no siga creciendo tanto la deuda pública. Y lo segundo es encontrar mecanismos, como los que le planteé yo, de inyectar liquidez, para lograr que la economía se reactive, para que aumenten los ingresos del Estado. Eso hay que hacerlo ahora, no es que vamos a estar esperando hasta el 2014 para hacerlo. No hay, tampoco aquí, no es de que usted va a mandar un cohete a la luna, de que hay 10.000 soluciones, si la economía es sencilla. Y las políticas públicas que un gobierno tiene, las decisiones que un gobierno puede tomar para manejar una economía, serán 8 o 10 cosas las variables que puede conducir. No es gran cosa la que hay que hacer diferente. Pero sí, si no reactivamos la economía, no crecen los ingresos aunque pongan más impuestos. Gianni, vamos por ahí. En un ratito se va a reunir el Consejo de Ministros y van a aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año. Los expertos les están sugiriendo que reduzcan en un 15-20% el presupuesto. Pero eso tampoco. Yo escuché a una persona decir eso ahí, 20%, pero es una locura. Imagínese usted. No sé si se refieren al presupuesto del gobierno central, que son 55.000 millones, o al de todas las instituciones. Al de todo, que es de 144.000 millones el de este año, ¿verdad? Pero ahí no puede usted hablar de 20% porque ahí está la ENE y Hondutel y otras que tienen ingresos. Pero pongamos que fuera del gobierno central, 55.000 millones. Y si usted le quita el 20%, entonces está hablando de 12.000 millones. Y 12.000 millones es casi, digamos, el 1% del Producto Interno Bruto de Honduras. Entonces, si usted le recorta eso al gobierno, le recorta 1% de crecimiento a la economía también. Entonces le da un gran golpe a la economía. Entonces tampoco puede hacer eso hacia la loca, pues. Sí puede reducir el gasto. Creo que lo puede reducir en 3-4 mil millones de lempiras, que con eso cierra una buena parte de la brecha. Pero no puede reducirlo en 15-20% tampoco. O sea, yo tampoco es de que hay veces que cuando uno está tan preocupado por rascarse ceruña, tampoco vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, por un lado, se tiene que reducir un poco el gasto público, se tiene que, vuelvo a repetir por tercera vez, reactivar la economía, Renato. Yo he explicado antes, hay política fiscal y hay política económica.
La política fiscal es la que el gobierno utiliza para conducir sus finanzas, sus ingresos y sus gastos. La política económica es la que el gobierno utiliza para lograr que la economía crezca. Y esa es la que nos afecta a todos. Y tenemos que tener una política económica que esté por sobre la política fiscal. Tiene que cambiar eso en Honduras. Porque en Honduras la política fiscal está por sobre la política económica. Y los gobiernos, por salvarse de ellos, hunden a todo el país. Y eso no puede seguir así. Tenemos que ver primero que el gobierno existe para ayudarle a los hondureños, no para chuparle el dinero a los hondureños. Y que primero nosotros pensemos en esa política económica y después veamos la política fiscal. Y que la política fiscal se beneficie como consecuencia de una política económica sana y una política económica que haga crecer el país. Entonces, yo le voy a poner 3 ejemplos ahorita. En Europa y en Estados Unidos, yo veo que usted lee mucha noticia internacional. Y usted sabe que allá los intereses casi están a 0%. Y usted mira que en Estados Unidos están a punto de vencerse los tax breaks, estos que llaman de unas dispensas de impuestos que ellos han dado. Ellos suspendieron los impuestos por unos años y ahorita se va a vencer. Los van a renovar para dispensarle más impuestos a la economía, al americano, para que utilice ese dinero en el consumo para hacer crecer la economía. Y además inyectan miles y miles de millones de dólares o de euros en el caso de la economía europea para reactivar sus mercados y reactivar su economía. ¿Y por qué aquí más bien ponemos impuestos? Y también subimos las tasas de interés. Y también bajamos la liquidez. ¿Por qué todo este gobierno lo está haciendo al revés de lo que están haciendo los gobiernos americanos y europeos? ¿Serán ellos los equivocados o seremos nosotros aquí? ¿Será el gobierno de Honduras el equivocado? Yani, y cuando usted se pone a reflexionar sobre estas políticas fiscales y económicas del gobierno, llega a la conclusión que es ignorancia o qué es, desde la perspectiva suya de lo que se debe hacer. Yo siento que las presiones fiscales, las presiones y las exigencias sobre el gobierno son muy fuertes, muy fuertes. Y se ocupa un presidente que tenga una claridad absoluta en qué es lo que va a ir a hacer, que sepa exactamente cómo va a gobernar y cuáles son los objetivos que va a lograr al final su gobierno. Yo creo que usted se acuerda del sistema de administración por objetivos que yo instalé en el gobierno anterior cuando era ministro de la presidencia, que hasta hacían bromas ahí, que era torquemada, que era una inquisición contra los ministros porque los evaluábamos. Pero no se trataba de eso, se trataba de alcanzar un objetivo al final del año y de poder tener un resultado. Yani, aquí termino porque tengo que ir a una pausa comercial. Yo sé que le corto muchas veces, que quiere terminar de expresar la idea, pero ni modo, es que el tiempo nos apremia, Y mire, y esta pregunta que le hago, no se le hago en función de buscar titulares de los medios impresos y mucho menos electrónicos. Cuando usted me dice que un presidente debe tener claro las cosas, porque si no, su entorno lo envuelve, lo enreda y lo pisotea y lo lleva a una mala gestión. ¿Es el caso de Honduras en este momento con el presidente Lobo? ¿No tendrá él la claridad personal de cómo enrumbar al país con esta monumental deuda interna y externa, con esta falta de crecimiento económico que hay en el país en este momento? Y se deja llevar por ese entorno errático, vacilante, que no encuentra en el presidente al hombre que contraste lo que le proponen. Y nos encontramos ahora con el país que tenemos y las políticas actuales, cuando usted me dice que el mundo industrial y los principales países están haciendo lo contrario a lo que hace Honduras. Bueno, yo diría un poquito más allá, ¿verdad? El que está gobernando es un partido, el Partido Nacional, no solo es un presidente. Y ese Partido Nacional fracasó en su objetivo de generar empleo, de darnos más seguridad, de reducir el costo de la vida. Y ha sido incapaz de poderle dar a los hondureños eso que había prometido. En eso estamos más que claros todos. Yo no le voy a decir que solo es el presidente, ellos tienen una administración pública, tienen los poderes del Estado y tenemos esa situación que es evidente que ha ocurrido. Y estoy seguro que nosotros en el próximo gobierno, si soy electo presidente, nosotros vamos a poder revertir esta situación. No es que Honduras esté metido en un hoyo al cual no puede salir. Honduras puede salir de esta situación. Honduras puede salir adelante. Lo que se ocupa es un gobierno decidido, todo un gobierno, no solo el presidente, todo un gobierno decidido a hacer las cosas. Yo le he dicho a los que aspiran a ser ministros y diputados en nuestro movimiento, les he dicho, si ganamos las elecciones, la toma de posesión no la vamos a ir a hacer al Congreso, al estadio,
ni vamos a andar en grandes fiestas. Vamos a hacer la toma de posesión ahí en el parqueo de la Casa Presidencial a las 7 de la mañana. Y a las 7:30 todos los diputados para adentro a trabajar, todos los ministros para adentro a trabajar, y a las 7:30 empezamos a trabajar para el pueblo de Honduras, sabiendo además qué es lo que vamos a ir a hacer ya, porque ya sabemos qué es lo que vamos a ir a hacer. Entonces, enfrentaría la deuda interna y externa con crecimiento. Con crecimiento. Con crecimiento económico. Y con reducción del gasto público. Y con reducción del gasto público. Así enfrentaría esa monumental carga que tienen los gobiernos y que tenemos todos, con crecimiento económico y con reducción del gasto. Muchos gobiernos nos han prometido reducir el gasto y nunca lo hacen. Muchos nos prometieron en campaña crecimiento económico y nunca lo lograron. ¿Qué tiene Gianni Rosenthal Hidalgo para creer que él sí podría hacerlo con su gabinete de gobierno ante tanta promesa incumplida en este aspecto? Mire, por eso yo estoy centrando mi plan de gobierno en pocas promesas y pocas propuestas. Yo tengo un plan de gobierno basado en 3 pilares, más un eje transversal que llamamos. Primero, el pilar de la generación de empleo. Segundo, el pilar de controlar el costo de la vida. Y tercero, el combate al crimen y la inseguridad y el eje transversal de combate a la corrupción. Y yo no estoy prometiendo resolver todos los problemas de Honduras en 4 años, que ese es el problema de todos los presidentes, que prometen resolver todo y no resuelven nada. Y esas 4 cosas sí pienso dejarlas arregladas. Si en 30 años de democracia que llevamos desde el 1982 al 2012, cada presidente hubiera resuelto un gran problema por año, tuviéramos 30 grandes problemas arreglados. No tenemos ni uno arreglado. Y yo por eso estoy prometiendo pocas cosas para poder cumplir. Y ese plan de gobierno basado en esos 3 pilares que he planteado, más combatir este problema de la corrupción, eso es lo que nosotros estamos prometiendo corregir. Yo siento que muchos se inspiraron cuando dijo, le he dicho a los potenciales ministros que si ganamos no vamos a ir a hacer el traspaso presidencial al Estadio Nacional, sino en el parqueo de Casa Presidencial. Inmediatamente termine eso, a trabajar todo el mundo. Aquí, mucha gente teme decir lo que siente. De hecho, los periodistas nos debemos cuidar mucho. Pero en Estados Unidos hay medios de comunicación, muchos medios, que antes de las elecciones generales, ya verán ustedes, las elecciones son en noviembre, ya verán ustedes, en unos 2 meses más, la postura del New York Times, la postura del Washington Post, del New York Post, del Chicago Tribune, del Miami Herald. Este debe ser el presidente de Estados Unidos. Y debe ser el presidente de Estados Unidos por estas razones. En aquel país nadie cuestiona a sus periodistas ni a los medios porque se decantan por un determinado candidato demócrata o republicano para la presidencia de esa nación. Así funcionan allá. Es cierto. Sí funcionan allá. Yo cuando lo escuchaba a usted, porque humildemente pretendo escuchar a todos los precandidatos, y unas 2 semanas antes, y no lo digo por vanidad, por egocentrismo, decir Honduras merece. Lo que pasa es que vamos a candidaturas internas, ¿verdad? A procesos internos para elegir candidatos de los partidos políticos. Honduras merece este presidente por estas y estas y estas razones. Hay que esperar lo mejor el próximo año. Hay que esperar lo mejor el próximo año y ver cómo se desarrollan las internas. Y alguien puede asociar que lo estoy diciendo ahora porque está usted. Yo pensé que me iba a dar el voto ahorita. No. Estaba pensando mucho más allá de esto. Yo creo que llegó el momento de luchar porque llegue la gente con más conocimiento. No demerito a los que no tienen academia, pero el país necesita ser gobernado por la academia, por gente con conocimiento. Yo no quiero estar
en febrero o abril del 2014 como en Grecia. Yo no quiero ver en abril o en mayo del 2014 a gente lanzándose de los edificios y suicidándose porque se quedó sin dinero, porque quedó arruinado, porque quedó sin empleo. Nosotros no queremos ver un país desgraciado y miserable para mayo del 2014, ni ahora peor para mayo del 2014. Por lo tanto, sin demeritar a los que no son académicos, uno quisiera que el país próximamente fuera gobernado por académicos, por gente honrada, que ese es el otro pilar. Y siempre que viene don Gianni hablamos de este tema, porque ¿de qué le sirve a mucha gente ser académica y tener toda la formación e información si no practica la honestidad? Ese es uno de los entuertos y debilidades de los gobiernos también. No terminamos el programa sin darle un espacio a este asunto de la honradez. Yo siempre les pido a ustedes mensajes fuertes que discrepen, pero sin descalificar a la gente. Sin descalificar a la gente. Voy a leer unos cuantos mensajes, no sé qué mensajes han venido. Los que descalifiquen no serán leídos. Los que le rebatan lo que ha estado diciendo Gianni, fabuloso. Con eso sí nos vamos. Pausa comercial. Es que cuando digo descalificar a la persona, ofender la dignidad de la persona, a eso me estoy refiriendo. Después de la pausa, un segmento para que él escuche los mensajes que están llegando y responda a las preguntas del público. Hace más de 3 años, Mel Zelaya quiso quitarnos Toncontín. Hoy, algunos sectores amenazan dejar a Tegucigalpa sin aeropuerto internacional. Que quede claro, estoy a favor de Palmerola, pero lucharé siempre por los intereses de mi capital y por mi gente. Cueste lo que cueste, no permitiré que nos dejen sin aeropuerto internacional. Toncontín seguirá abierto a vuelos internacionales. Es mi compromiso, es lo justo. Con la promoción insuperable de Texaco Montecron, tú decidirás qué premio te quieres ganar. Por cada 200 lempiras en combustible recibe un cupón con un código. Inscríbelo en www.promotexaco.com o un SMS al 7667. Entre más códigos inscribas y más consuman los hondureños, mejores serán los premios que te puedes ganar. Confía tu auto a la estrella. ¿Quieres lucir bella este verano? Con Interacel es muy fácil. Envía dieta al 0024 y recibe los mejores consejos de expertos para bajar de peso. O envía belleza al 0024 y recibirás los mejores secretos para mantenerte bella. Mantén tu suscripción activa y participa en el sorteo de 10,000 lempiras semanales. La red de franquicias de Farmacia Regis. Ahora en Ojo de Agua, El Paraíso. Ya no tenemos que viajar a Tegucigalpa, Danlí, a comprar nuestras medicinas, ya que aquí encontramos un surtido completo en medicinas a muy buenos precios y con excelentes descuentos. Tener una Farmacia Regis en Ojo de Agua ahora es una gran ayuda para nuestros enfermos. Ahora he decidido venir a Farmacia Regis en Ojo de Agua. Farmacia Regis, llevando salud a los hondureños. El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho. ¿Qué dice Pablo? ¿Le suena mi oferta? Presidente de la República de Colombia. Vamos a poder manipular las leyes, el poder absoluto. Pero el problema es que todo en la vida tiene un precio. Comienzo a jugar con cocaína, es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Esa fortuna realmente la ha hecho vendiendo tierras y comerciando con ganado, como ha dicho. Que a mí nunca en la vida me van a coger y que Dios de la selva nos mando matar a todos los que van a perder van a ser ellos. Sí. Muy bien. Ustedes han sido testigos que hoy no he podido leer los mensajes. Desafortunadamente tiene que venir Denis para reprogramarme esto y leerle algunos cuantos mensajes
que el público hace al candidato presidencial del movimiento llanista. Pero antes está en línea el ministro de CEPLAN, don Julio Raudales. Señor ministro, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Renato, un gusto saludarte y al precandidato Yanni Rosenthal también en estudio. Creo que, mira, no estaba viendo el programa desgraciadamente porque estoy en mi oficina, pero me comentaron un poco lo que habías hablado por ahí en el programa sobre el problema del gasto público. Yo quisiera, y te agradezco la oportunidad por dejarme participar, aclarar y puntualizar más que todo el gran esfuerzo que estamos haciendo, conociendo la situación fiscal delicada que tiene el país para lograr equilibrar la macroeconomía. No es un tema fácil. El problema fiscal acá en el país, y lo estábamos hablando el día de ayer con algunos expertos, economistas, extranjeros, el problema fiscal en el país es un problema estructural, es un problema que viene desde hace muchos años, sobre todo cuando de manera, a mi juicio, poco planificada, poco científica, se comenzó a aprobar una serie de leyes y estatutos que, si bien es cierto, tenían la buena intención de beneficiar a ciertas personas que trabajan en el gobierno, quizás no se midieron el impacto y las consecuencias reales que podía tener. El señor Yanni Rosenthal, que ya estuvo en el Ministerio de la Presidencia, entiende muy bien esto porque a él también le tocó de alguna manera en su momento lidiar con este problema. Cuando uno incrementa, cuando uno en su casa incluso incrementa un gasto recurrente, tiene que tener una contrapartida de ingresos recurrentes también. Y eso es lo que no se dio, digamos, desde hace ya muchos años en el país. Se han estado incrementando gastos, se contrata más gente, se contrata personal, sin tener una contrapartida de ingresos que también sea recurrente. Y esto, a la larga, siempre va a generar un problema. ¿Qué pasó, sobre todo qué ha pasado en los últimos años? Y hago referencia a esto porque, repito, Renato, esto es un problema estructural, no es un problema de este gobierno. Nosotros recibimos ya una planilla de trabajadores del gobierno central que representaba el 11% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que de cada lempira que se produce en Honduras, 11 centavos servían, mejor dicho, a finales del 2009, para pagar empleados públicos. Eso se ha reducido en los últimos 2 años y nada más se ha reducido a un 9%. Pero, sin embargo, hay que seguir trabajando. Quiero decirte que en 1995, ese mismo indicador decía que de cada lempira que se produce en Honduras, 5 centavos nada más se dan para pagar empleados públicos. Era mucho menor, ahora se ha más que duplicado. Y eso requiere un trabajo que signifique medidas estructurales también, porque si seguimos nosotros gastando más de lo que podemos, y si no tenemos una contrapartida de ingresos, entonces el país va a colapsar, el fisco va a colapsar. Esas son las medidas que hemos estado tomando y yo quiero aclarar también que a partir yo estuve hace más o menos un mes en el programa Frente a Frente y ahí hablé un poco junto con la licenciada María Antonieta Bográn de las medidas que se están tomando en el país para esta contención del gasto. Una de ellas, que significa, después del decreto que nosotros se aprobaron en Consejo de Ministros, más o menos unos 1.200 millones de lempiras, solo en congelamiento de gastos, tanto de administración central como de desconcentradas, y no solamente en el tema de salarios y de contrataciones, sino en tema también de compras, de bienes y servicios y de transferencias. Y eso más o menos lo que nos va a dar es unos 1.200 a los cuales hay que sumar, 1.200 millones a los cuales hay que sumar también un 20% de recorte de transferencias al sector privado, algunos ajustes que se van a hacer para focalizar subsidios y además otras reducciones de gastos que estaban por incorporarse al presupuesto de algunas instituciones como Soctravi, Educación, Deuda Agraria, Banco de Tierras, etcétera, lo cual más o menos nos da una suma de 3.400 millones de lempiras que se van a ahorrar durante el segundo semestre de este año para lograr equilibrar el problema que se da justamente porque los ingresos
como de todos es conocido, no han dado los resultados que habíamos proyectado, fundamentalmente por el problema económico que existe en el resto del mundo. Es decir, hay una revisión a la baja del crecimiento económico, sobre todo nuestros principales socios comerciales, la Unión Europea, que está en tremendos problemas, y Estados Unidos también, y eso provoca entonces que hay una disminución en los ingresos fiscales, más allá de lo que se había proyectado. Y el otro tema importante es que la proyección de ingresos fiscales para este año también se hizo en base a un decreto que se había aprobado el año pasado para cobrar el 1% de impuesto a aquellas empresas que declaren pérdidas. Y eso no es una nueva tasa, sino que es una medida antievasión para seguir evitando que muchas empresas que declaran pérdidas de manera sistemática, pues por lo menos paguen algo, porque es imposible que una empresa grande esté perdiendo 5, 6, 7 años, ya se ha hablado muchísimo de eso, y no esté enterando ningún ingreso al Estado. Entonces, debido a eso es que se está haciendo este recorte, porque uno presupuesta y lo hace en base a conocimiento y en base a una proyección que tiene de medidas que se han tomado, y si esto no se cumple, pues uno tiene que revisarlos a la baja, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Y una última cosa, Renato, antes de terminar, porque no quiero abusar del tiempo del candidato, ni de tu tiempo, es creo que mencionaste también el tema de los comisionados regionales. Yo quiero decir algo que creo que es muy importante, Renato. Hasta ahora, tanto los presupuestos como las medidas económicas que se toman en el gobierno se hacen desde aquí, desde Tegucigalpa. Yo creo que es muy importante que generemos estamentos regionales, territoriales, que permitan que las demandas que la oferta institucional, que el presupuesto del gobierno responda a demandas regionales, responda a demandas de los territorios. No podemos nosotros desde aquí, desde la capital, seguir tomando decisiones. Y esto no implica un gasto exagerado, como creo que se ha pretendido decir en muchos medios, sino que simplemente se crearon consejos regionales, todos ellos funcionan de manera ad honorem, todos los consejos regionales funcionan de manera ad honorem, y lo único que tenemos es un comisionado en cada una de las regiones, y no son 18 comisionados, son 12 comisionados los que existen, y ellos son los únicos que están asalariados. Los demás, el resto del personal de los consejos regionales de desarrollo trabaja ad honorem, son alcaldes, son personas de sociedad civil que están ahí para definir y orientar la demanda de servicios públicos para darle una orientación que tenga sentido al presupuesto nacional. Yo creo que esto es muy importante para que lo... Muchas gracias, ministro. Yo creo que me deben comprender, ¿verdad?, que los espacios duran poco. Entonces los ministros siempre tienen aquí espacios en frente a frente. Interesante la información que nos estaba proporcionando don Julio Raudales, pero tengo que interrumpirlo porque me faltan 2 cortes comerciales y además hay muchas preguntas del público y otras que yo les quiero formular a don Yanni Rosenthal Hidalgo. Aquí me llama una que... Tal vez antes, Renato, me gustaría decir algo de lo que dijo Julio. Y lo va a decir, pero después de la pausa. Y también un mensaje que nos llega aquí que nos dice que explique por qué no evitó el despilfarro cuando fue ministro de la presidencia de Mel. Pausa comercial y regresamos después. ¿Cómo se va a llamar? José. Rambo. Se llama José. José se llama tu peluquero. Ay, yo lo cargué durante 9 meses. Rambo es ideal. O Sylvester. ¿Y si le ponen Tomás? Después de todo, Tomás es el nombre de tu abuelo. Y es el segundo nombre de tu hermano. ¿Y usted quién es? Es el muchacho de Ficenza. Mira, Tomás se está riendo. Nunca un banco te ofreció un trato tan personalizado. Banco Ficenza. El sabor de la vida es lo que te motiva a seguir adelante. Es disfrutar, ya sea un día lluvioso o cálido, de un rico platillo con sabor a lo nuestro y compartirlo con amigos. En cualquier momento, la idea es compartir. Todo lo que te rodea podrá parecer cosa simple, pero si lo sabes disfrutar, solo o acompañado, se transforman en el condimento que le da sabor a la vida. Disfruta el sabor de la vida, el sabor de lo nuestro, Campero. Compatriotas, soy la doctora Johanna Bermúdez, candidata designada presidencial por el movimiento Por Mi País.
Y me dirijo a ustedes para invitarlos a que junto a Miguel hagamos un nuevo camino para Honduras, un camino que nos lleve a la prosperidad, con trabajo digno y paz social, con seguridad permanente y sobre todo, con mejores oportunidades para todos y todas. Yo creo en Miguel porque lo he visto trabajando por la unidad del Partido Nacional, sirviendo a nuestra gente, esforzándose por dar lo mejor de sí por mi país. Por eso sé que Miguel es el único que garantiza la segunda victoria consecutiva del gran Partido Nacional. Soy la doctora Johanna Bermúdez, médico de profesión, cachureca de corazón, orgullosamente garífuna. Y los invito para que junto a Miguel hagamos realidad un nuevo camino por Honduras. Garina, ni dueño, chilote guardani, ondra o mateluma Migueli. Miguel, casilla número 1 para presidente. Miguel, un nuevo camino por mi país. Partido Nacional. Decidí tratar Reduce Fat Fast y he perdido 30 libras. He rebajado 97 libras. Perdí 41 libras. Perdí 6 libras. Me lo tomé un mes, perdí 5 libras y media. Recuerda, porque sí funciona. Vivir en democracia es lo mejor. En un lugar de Honduras, el equipo del barrio entrena. ¡Jóvenes! ¡Miren lo que les conseguí! ¡Los uniformes! Ahora ustedes mismos elegirán al capitán, escribiendo en un papel a su favorito. Y el ganador es... Jorge el goleador. ¡Javi! Pero Javi nunca ha metido un gol. Jorge, Javi tiene cualidades para ser un buen capitán. Además, siempre debemos respetar lo que la mayoría escogió. Con valores democráticos, todos ganamos. Tribunal Supremo Electoral. Ok, como ya tenemos poco tiempo, escaso tiempo, respuestas breves, preguntas breves, sobre lo que dijo don Julio Raudales. Mire, primero quiero decirle que respeto mucho a Julio Raudales. Trabajamos juntos en el Ministerio de la Presidencia. Él era el director de la UNAT cuando yo era el ministro de la Presidencia. Y respeto su criterio. Pero no comparto que cuando un gobierno ya lleva 2 años y 8 meses, creo que lleva este gobierno ya, sigan echándole la culpa al gobierno anterior. En Estados Unidos tienen una cosa que dicen que el único gobierno que no le echó la culpa a su antecesor fue el gobierno de George Washington, porque fue el primer presidente que hubo. De ahí todos le han echado la culpa al antecesor. Eso está bien 6 meses, Renato. Los primeros 6 meses que uno diga, pucha, me dejaron esto arruinado aquí, tengo que arreglarlo. Pero después de 2 años y medio, un gobierno que ha sido electo para resolver los problemas del pueblo, decir, no puedo resolverlos, me dejaron arruinado esto, ya prácticamente que diga mejor me voy porque no voy a resolver nada. Entonces, si yo soy electo presidente, por supuesto que voy a denunciar el despilfarro y lo que han dejado, pero me voy a concentrar en arreglar los problemas, para que después de 2 años y medio yo no tenga que estar diciendo me dejaron arruinado esto, sino, miren, ya se los tenemos compuestos, vamos a venir a decir aquí. ¿Se siente culpable de haber cometido despilfarro en el gobierno de Manuel Zelaya? En el 2006 fue ¿O de haber sido permisivo? El primer año que yo fui ministro fue el 2006 y ese año el déficit fiscal fue menor que en el 2005. El segundo año que fui ministro fue el 2007 y ese año el déficit fiscal fue menor que en el 2006. O sea, los 2 años que yo estuve el déficit fiscal bajó. Porque uno no solo tiene que ver el despilfarro, sino lo que dijo Julio, los ingresos y los gastos. Y yo fui midiendo eso y teniendo cuidado con el gabinete económico, con la ministra de Finanzas, y esos 2 años nosotros tuvimos una administración fiscal sana, un déficit fiscal bajo. Yo me retiré a finales del 2007, estuve 2 años cabales en el gobierno. Y ahí no sabe qué pasó después. ¿O sí se ha informado? Usted es un hombre informado. No, pero es que a mí me preguntaron por qué permití el despilfarro yo. Y entonces yo le dije hasta cuándo fui ministro. ¿Va? Correcto. Entonces no me pregunte de cuando yo no era ministro. Muy bien. Ciudades modelo. Muy bien. Mire, yo voté a favor de las ciudades modelo. ¿Usted votó a favor de las ciudades modelo? Gracias a la Empira, en julio del 2011, creo que fue, ¿verdad? Sí. Voté a favor de que se reformara la Constitución y de que se aprobara el Estatuto Constitucional de la ciudad modelo. Me llevaron a una reunión con Paul Romer, donde él nos presentó toda la idea que él tenía y en aquel momento era lo máximo Paul Romer. Y la idea que él tenía es la que íbamos a aplicar en la cuestión. Después me dijeron de que ya habían hablado con Paul Romer para que él fuera el coordinador de la Comisión de Transparencia y que iban a nombrar ahí los otros gringos que efectivamente supuestamente están nombrados, que eran gringos reconocidos o americanos reconocidos, para que estas personas fueran a la Comisión de Transparencia.
La sorpresa es que creo que el jueves o viernes firmaron coalianza con una empresa que se llama KMG, creo. MGK, un convenio. Y el lunes pone una carta Paul Romer en su sitio web, que creo que usted la leyó aquí ya, donde él dice que renuncia a la Comisión de Transparencia. Y las razones que nos están dando son otras, nos dicen que son otras cosas. Pero el momento en que renunció fue el momento en que firmaron con MGK, ¿verdad? Sí. Entonces, eso a mí me ha causado mucha preocupación, mucha preocupación. ¿Sigue apoyando las ciudades modelo? Mire, el concepto yo lo respaldo. Yo le voy a decir por qué. Pero ya en segunditos, ¿por qué? Yo estudié Derecho, usted estudia Periodismo, usted toma una clase que yo tomé, que se llama Teoría General del Estado. Le enseñan a uno que el Estado tiene 3 elementos: la población, el territorio y el gobierno. La población de Honduras, cuando se va a Estados Unidos o a España, prospera. O sea que el problema no es ese. El territorio de Honduras tiene una barbaridad de recursos naturales, el problema no es ese. El problema es el gobierno, el sistema que hemos construido, las leyes que hemos aprobado. No funciona, Renato, no funciona, está hundiendo al país. Entonces yo dije en ese momento, bueno, pues borrón y cuenta nueva, empecemos de cero en una ciudad modelo, pero con transparencia, porque ese es el primer problema que tenemos en Honduras. O sea que condicionará su apoyo a las ciudades modelo ahora. A la transparencia. A la transparencia. Sí. Muy bien. Permítame ir a la última pausa comercial. Súmate, 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 porque queremos justicia, queremos el cambio seguro. Ricardo es hombre justo, cambiemos la historia. Ricardo con vos, súmate, une, Ricardo sí une, gana, Ricardo sí gana, une, Ricardo con vos, súmate. Atención, atención Ocotepeque, Alutech te ofrece precios arrolladores en lámina Aluzinc, precios insuperables en canaleta, precios incomparables en lámina ondulada, precios imbatibles 365 días, precios inigualables en división tablayeso, precios inmejorables en aluteja, precios sin competencia en superteja, precios imbatibles 365 días. Nadie iguala la calidad y los precios de nuestros productos. Alutech, expertos en cubiertas de techo y más. Honduras progresa gracias al avance en las telecomunicaciones, el comercio, bancos, seguros, industria, diversión y entretenimiento. Son algunos de los más importantes rubros que mueven la economía del país. Y más del 69% de estos consumidores prefieren el Heraldo. Cada vez más personas prefieren el Heraldo todos los días. Por su garantía de impacto, usted también prefiera el Heraldo. ¿No te encantaría que el color que te apliques durara más? Cuando usas henna egipcia frecuentemente, prolongas la vida y el impacto de tu color por ser un champú que contiene henna, el extracto natural que alimenta de color tu cabello. Henna egipcia realza el color cada vez que lo lavas. La henna hoy está en henna egipcia, el champú que realza el color de tu cabello naturalmente. Touch me here, touch me here, touch me there. Touch me, piel sin vello más tiempo. Touch me, Genoma Lab. Bueno, un televidente que llama, no me cortes por favor, operador, solo déjame decir esto, un televidente que llama y dice, ya ni siquiera quiere transformar y construir Honduras, dice el cemento a 170 lempiras. No, pero ya no vale eso, 120 vale eso. 120, muy bien. Pero le voy a decir una cosa, mire, ya solo tengo 5 segundos antes de que nos corten. Eso es culpa también de las políticas públicas de los gobiernos, que le suben a la electricidad. Y es que la fábrica esa de cemento es la más eficiente en consumo de kilowatts de toda Latinoamérica, nuevecita. Pero es tan caro el kilowatt que le sale el más caro de todos los países. 8:31, muchas gracias, señor Gianni Rosenthal Hidalgo. Buenos días a todos. Alta Gerencia Online le invita a la conferencia Getting Things Done, cómo lograr el dominio del flujo de trabajo, un seminario a tiempo para aquellos que nunca tienen tiempo. Conferencista José Caraval, 28 de septiembre de 2012, Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos, Tegucigalpa, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Incluye material de estudio, almuerzo ejecutivo y coffee break.
primer impacto extra. Si quieres crear tu propio negocio, este es el momento. Hablamos con una exitosa empresaria que está comenzando un